El proyecto del Ejecutivo, la verdad que sí, me parece que es... Primero que creo que tiene muchas falencias desde el punto de vista de la técnica, así que va a tener que pasar por un proceso, tendría que pasar por un proceso de mejoras muy importante. Pero además desde el fondo también es un retroceso enorme. Hoy se decía que es peor que el anterior, posiblemente. Se decía en un momento que no hay estadísticas también, ¿no? Hay pocas, tal vez no son exactas, pero sí hay, no es que no hay. Algunas estadísticas sí hay, y sí sabemos, por ejemplo, que el delito cometido por los menores es ínfimo, que no quiere decir que no sea feo, que no genere un daño. Por supuesto que quien es víctima le provoca, no importa si el victimario tiene 15, 20, es lo mismo, es un delito y es el mismo daño, pero eso no quiere decir que el niño deje de ser niño. Y lo que sí es cierto es que es insignificante en materia de número. Eso no es cierto que ha crecido, por el contrario ha decrecido, no es cierto que es un número significante. No es cierto, y tampoco es cierto esto que se dice mucho, hay provincias que tienen la edad en 12, está bien, hoy dicen es la responsabilidad, pero bueno, por ejemplo, provincias como Brasil, que tienen la responsabilidad penal en los 13 años o 12, el índice de homicidios en Brasil, el índice de homicidios es lo que se utiliza para medir qué tan inseguro es un país. Sí. Está en 23 el promedio. La Argentina en 5. Entonces, ¿qué tanta injerencia tiene eso? ¿Vamos a ser más seguros? ¿Por qué? ¿No es cierto? Tampoco se habló mucho o se pronunció mucho la palabra prevención. Bueno, yo la pronuncié. Yo creo que lo que tiene que hacer, tenemos que apuntar a la prevención, pero la prevención en estos casos, como son niños, se tiene que dar a través de garantizarles derechos, darle educación, centros culturales, prevención del consumo, o recuperación, o centros para evitar el consumo, salir del consumo. Esto es importante y esto no hay. Y esto tampoco hay, aunque ustedes no lo puedan creer, en los lugares de detención para jóvenes. Los jóvenes, por lo general, cuando se inician el delito, tienen un vínculo con el consumo problemático. Y allí adentro no se los trata. Entonces es muy difícil, es un círculo que es muy difícil salir. Y lo que sí está comprobado, no acá en el mundo, es que quien ingresa a esos lugares es más fácil que vuelvan a delinquir que quien no lo hace. En la edad de desarrollo, si al niño uno le dice, vos sos un delincuente, cuando se está desarrollando, cuando está socializando, si él se desarrolla, socializa como si fuera, bueno, puede ser que se lo termine creyendo. ¿Qué se le dice? Por supuesto que todo es entendible, pero ¿qué se le dice a aquellos familiares que fueron personas que fueron víctimas de un hecho de violencia de un menor de 15 años, por ejemplo? Ese es otro mito. ¿No es verdad que los inimputables hoy, cuando cometen un delito grave, se van a su casa como si no pasara nada? No es verdad. Nosotros recorremos los lugares, nos cansamos de encontrar personas inimputables no solo con medidas de seguridad, sino también detenidos en centros que tal vez si se siguieran rigurosamente las leyes no deberían estar encerrados, pero lo están. ¿Y qué se dice a las víctimas? Yo supongo que lo mismo que se le dice a cualquier víctima, que es horrible lo que les pasó. Pero además también otra cosa que debería suceder es encarar el tema de la cuestión del delito juvenil desde la justicia restaurativa, que es sanadora no solo para quien comete el delito, sino para la víctima. Porque si le dan 12 años de prisión, 10 años, 8 años, ¿qué ganó la víctima? Nada, la justicia restaurativa está comprobado, hay evidencias, tiene otro tipo de posibilidades de dar sanación, de sanar, de generar otro sentimiento. La verdad que como víctima uno ve, a mí me pasó, a mí me entraron a mi casa, me golpearon como víctima, pero uno no puede generar políticas públicas desde el lugar de víctima. La política pública se hace desde el lugar del Estado. Muchas gracias, muy amable. A ustedes, gracias. Rocío, le robo 2 minutos. Sí, cómo no. Respecto respecto de la discusión, digamos, de estos tecnicismos en cuanto a las edades, ¿entiende usted que es una forma de mimetizar o de postergar algunas decisiones que se deben tomar en el orden de la prevención como para dejar calmo un sector de la población? La verdad que yo no sé bien cuál es el motivo, porque este es un gobierno que es muy de recortar gastos y la verdad que es mucho más barato
si se quiere en términos de presupuesto, invertir en lo que es prevención, invertir en educación, en esas cuestiones, que invertir es costosísimo todo el sistema de la máquina punitiva, digamos. Así que no lo sé, creo que puede ser una cuestión discursiva. Tal vez es ideológico, no lo sé, no quiero no quiero tampoco leer malas intenciones, la verdad que no lo sé. Lo que sé, y no sé, lo que sí no tengo duda, es que yo estoy convencida que se están equivocando. Reavivar la polémica. Perdón, no yo. O sea, hay estudios que indican que desde la neurociencia, que a los 13, 14 años el lóbulo frontal no está terminado de desarrollar, sí, claro. No hay posibilidad de comprender las consecuencias de lo que hace. O sea, es algo que por eso lo que se dice es, los que lo tengan bajo tienden a subir a los 14. Y otra cosa, los países que tienen la edad de imputabilidad más baja, las penas máximas son de 3 años tal vez. Acá se quiere poner más baja y 20. Eso es lo que no podemos agarrar lo peor de todos lados. La solución, aunque sea así, igual no va a llegar, digamos, no se detiene, digamos, las condiciones, no se mejoran las condiciones sociales en su conjunto. Yo te diría que no solo no va a llegar, va a empeorar. Sí, claro. Porque si hay algo que yo te aseguro que pasa, y te lo dicen todas las personas que están detenidas de adultos, el lugar de menores es, si la facultad es una universidad del crimen, si la cárcel es una universidad del crimen, en los institutos, los lugares, los centros de menores, es mucho peor. Abordajes integrales como por ejemplo en materias de educación, tendrá que ver esto con la formación en el caso de secundarias o escuelas terciarias, y por qué no una participación a través de centros comunitarios en los cuales la familia tenga que ser un actor protagonista en este proceso, digamos, todo de lo que socialización. Es el abordaje comunitario. ¿Por qué no se elabora, Rocío? Bueno, en realidad hoy se hacen. Por eso yo decía, la mayoría de las provincias, algunas no tienen ni siquiera detenidos, claro. La mayoría de los abordajes se hacen con medidas en territorio. Algunos de los dispositivos de medidas en territorios tienen este tipo de abordaje. Hoy hay cosas en la Argentina que se hacen de ese tipo. Lo que habría es profundizarlas y mejorarlas. Pero algunas cosas de este tipo se están haciendo. Muchas gracias. No, gracias a vos.